Bienvenido a tu clase número 5 del curso de Química Inorgánica. Dentro del módulo 1 de Materia y Energía veremos en esta ocasión mezclas. Habíamos visto en videos anteriores la definición de mezcla y decíamos que una mezcla es la unión física de sustancias puras. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión de varias sustancias, pueden ser elementos o compuestos, pero que no hay interacción a nivel electrónico, sino solo están unidos por distancia. Dentro de la clasificación de las mezclas podríamos tener tres categorías distintas. Una puede ser una clasificación de acuerdo a lo que veo, otra de acuerdo al tamaño de las partículas que componen a la mezcla y otra de acuerdo a la cantidad de soluto que hay en la mezcla. En este sentido, entonces, si nosotros viéramos mezclas por visibilidad, veríamos mezclas homogéneas y heterogéneas, que es la clasificación como más general. Podríamos tener soluciones coloides y suspensiones de acuerdo a si nos fijamos en el tamaño del soluto y si determinamos qué cantidad de soluto hay de acuerdo al solvente, podríamos hablar de mezclas diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas o supersaturadas. En este sentido, si nosotros revisamos de acuerdo a la visibilidad, vamos a tener mezclas que sean homogéneas y otras que sean heterogéneas. Decíamos entonces, si una mezcla es homogénea, significa que solo se distingue una fase, es decir, que se nota una sola cosa. Esto quiere decir que no se distinguen los componentes de la mezcla, como en este café que vemos aquí, como en el terrón de azúcar o como por ejemplo en la crema que se nota de este lado. No se distinguen los componentes, todas estas que acabo de mencionar son mezclas homogéneas. Del otro lado tendríamos una mezcla heterogénea debido a que sí se distinguen los componentes de la mezcla como el agua y aceite, como una sopa, un arroz, por ejemplo, el closet que podrías tener en tu casa, incluso la computadora en la que estamos grabando en este momento, se nota que es una mezcla heterogénea. Siempre que distingas los componentes, eso es heterogéneo. Si nosotros ahora clasificamos a las mezclas de acuerdo a la cantidad de soluto que hay, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿a qué te refieres con eso de soluto? Fíjense ustedes, si nosotros tenemos, por ejemplo, agua, y luego entonces tengo agua en esta parte de aquí del vaso, y luego entonces agrego sal, la mayor cantidad de sustancia es el agua y esa se considera como solvente. La menor cantidad es la sal y esa se considera como soluto. Cuando tú tienes una mezcla homogénea de este tipo, los dos componentes dan lugar a algo que se conoce como solución. Aquel componente que se encuentre en mayor proporción siempre será el solvente, aquel componente que se encuentre en menor proporción siempre será el soluto. Cuando nosotros la agregamos, entonces componen la solución. Seguramente has escuchado en algún momento disolución. Disolución significa que hay un soluto y un solvente. 1 más 1 dan como resultado 2 y 2 tiene como prefijo di. Cuando escuches disolución hace referencia a que hay un solo soluto. Si nosotros entonces revisamos las mezclas que se pueden generar por la cantidad de soluto, podríamos poner muy poca cantidad de soluto y entonces tendríamos una mezcla diluida como la que aparece aquí. A esta misma mezcla le agrego un poco más de soluto que la anterior y voy a tener una mezcla que se considera concentrada. A esta misma mezcla le agrego otra buena cantidad de soluto y entonces ahora lo que vamos a tener es una mezcla que se considera saturada. Una de las características de una mezcla saturada es que el soluto se encuentra en el límite. Quiere decir que si tú agregas un granito más de soluto, este granito va a ir al fondo. Es decir, estamos en el límite de que se disuelva. Si me atrevo de todas maneras a agregar más soluto, ahora voy a tener una mezcla que sea sobresaturada. Una de las características que vamos a ver aquí es que entonces este soluto se va a cargar hacia la base del recipiente. La característica es que cuando nosotros estamos en una mezcla que es sobresaturada, ese soluto se va a ir al fondo, se va a sedimentar. Si tú escuchas la palabra sedimentar, significa que hay una sustancia que fue hacia el fondo. Una de las características de este tipo de mezcla es que tú la sometes a calor.
o aumentas la temperatura en algún momento, y lo que va a pasar es que si tú calientas la mezcla y el soluto desaparece del fondo, en automático estás ante la presencia de una mezcla que se considera sobresaturada. Si a esta misma mezcla agregas mayor cantidad de soluto, lo que nosotros vamos a tener entonces es que otra vez se va a saturar hacia el fondo, se va a sedimentar ese soluto, y no importa cuánto calor agregues, aún con la cantidad de calor, incluso lo llevas a ebullición, el soluto ya no desaparece del fondo, es decir, queda sedimentado. En automático estamos hablando de una mezcla que sea súper saturada. En este orden: diluido, concentrado, saturado, sobresaturado y supersaturado. Si tuvieras alguna duda, te recomiendo inmediatamente ir a consultar la guía. De acuerdo al tamaño de las partículas que componen al soluto, podríamos tener soluciones, suspensiones o coloides. Y entonces hablaremos con detalle de cada una de estas. En el caso de las soluciones vamos a tener que normalmente solo se distingue una fase, es decir, se ve de una consistencia homogénea. Las partículas que componen al soluto son muy pequeñitas, de 0.1 nanómetros, de tal manera que no son visibles, al menos para el ojo humano. No hay separación al reposar, es decir, tú dejas a esta sustancia aquí y el soluto nunca se sedimenta. Está perfectamente disuelto y por lo tanto tiene un aspecto transparente como este de aquí. A pesar de que no alcanzamos a ver al individuo que está detrás del matraz, alcanzamos a distinguir partes que componen a ese individuo. En este sentido podemos decir que es transparente. En el caso de los coloides, vamos a ver que se determinan dos fases, pero no podemos decir que sea completamente heterogéneo, sino que se encuentra justo en el límite entre una mezcla homogénea y heterogénea. Son dos fases porque ve que en este caso aparecen como unas burbujas. Y entonces las partículas van a ir de 10 a 100 nanómetros, son mucho más grandes que las anteriores, por lo tanto se nota justo esta consistencia. Sin embargo, al dejar reposar la mezcla, el soluto no va al fondo, por lo tanto decimos que no hay una separación al reposar, que sería lo mismo que decir que no hay sedimentación. Por lo tanto, tiene una apariencia intermedia. Ni se ve totalmente sólido o de un color consistente, tampoco se ve totalmente transparente, no alcanzamos a ver del otro lado. En el caso de las suspensiones, son claras las dos fases. Y esto se da específicamente porque los solutos que están ahí son mayores a 100 nanómetros y entonces se saltan a la vista del ojo humano. Esto hace que la sustancia o la mezcla se note de una manera heterogénea, como estos jugos que vemos aquí. De tal manera que si nosotros dejáramos reposar la mezcla, veríamos una separación como el agua de tamarindo, por ejemplo, y en el momento en el que la mezcla esté disuelta, no alcanzaríamos a ver del otro lado, por lo tanto consideramos que la mezcla no es transparente. Te invito a que veas el siguiente video porque en ese te voy a enseñar cómo separar las mezclas.